A ver, bueno, yo soy de profesión ingeniero civil de industrias y me especialicé desde hace mucho tiempo en temas de transporte. Ahora, pese a ser ingeniero, soy buena persona. Pero en general, siempre lo que me interesó fue los temas de transporte porque yo siempre sentí que es o creo que es una de las áreas de la ingeniería que más trabaja con personas, donde tú puedes influenciar mucho más la calidad de vida y eso siempre me ha motivado harto. Bueno, después me especialicé, hice mi doctorado en temas de planificación y ingeniería de transporte, siempre tratando de hacer la mirada. De hecho mi tesis doctoral fue mucho de eso, de tratar de conectar muchas de las técnicas, de las metodologías que tradicionalmente se hacen para evaluar proyectos de transporte desde la ingeniería con un contexto más amplio en el que están insertos, social, urbano, y en donde en el fondo hay desafíos que son técnicos, pero también desafíos que tienen que ver con desafíos sociales. Y actualmente participo, soy investigador principal junto con colegas de la Universidad Católica de Santiago en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, junto con también colegas de la Universidad de Concepción, que es un proyecto financiado por CONICI, por el gobierno, por el Estado en realidad. Eh, y la idea es generar un centro o un espacio de reflexión en donde, por una parte, sea un centro de excelencia de la investigación. El mandato es un centro de excelencia de la investigación en temas de sustentabilidad urbana, pero también conectado con las ciudades en las que está investigando. Entonces, de hecho, el fondo es un fondo de áreas prioritarias. ¿Qué significa eso? El Estado define como los temas de sustentabilidad y desarrollo sustentable como una prioridad de política pública y por lo que prioridad para tanto su estudio en términos de excelencia de investigación, pero también de formación de personas que tengan esta visión de sustentabilidad urbana y también en la vinculación que puedan tener con la política pública, con la sociedad civil, y con los actores clave de las ciudades de Chile. Bueno, yo creo que súper en general, Concepción, bueno, yo soy un nuevo penquista, yo estoy del año 2007 en Concepción por motivos de trabajo, me vine. Y una de las cosas que ciertamente, además habiendo vivido en ciudades grandes, viví en Santiago, viví en Toronto, son capitales metropolitanas mucho más grandes, eh, y una cosa que uno escucha repetidamente, pero que no valora necesariamente cuando está acá, es la capacidad que tiene desde el punto de vista de la movilidad de Concepción de ser una ciudad caminable, de ser una ciudad de escala humana. Y una ciudad que por una parte tiene una escala interesante en términos de cantidad de personas, en términos de actividades, en términos de las cosas que pasan, pero desde el punto de vista de la movilidad tiene una oportunidad súper fuerte todavía por la escala que posee en términos de dónde están las actividades, de quienes viven, de dónde se trabajan, de dónde se realizan actividades también de otra índole. Y en ese sentido, cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa con Concepción? Esa es la primera mirada que uno debiese tener siempre, que es la vida oportunidad. Por otra parte, es una ciudad llena de muchos desafíos en términos de transporte, y yo creo que es una ciudad que efectivamente la política, la toma de decisiones de transporte la tiene bastante abandonada. O sea, eh, yo le digo a mis estudiantes para poder enfatizar cosas como, oye, nosotros tenemos un sistema de licitación de transporte público que es del siglo pasado, ¿ah? De 1999, estamos en el 2015. Planes estratégicos de transporte no se elaboran de hace más de 10 años. Datos de transporte, la última vez que fueron recolectados fue en el año 99. Y entonces uno dice, bueno, aquí realmente hay un rezago muy fuerte en temas de pensar la ciudad y sobre todo en temas de la movilidad. Y por otra parte es una ciudad con urgencias, es un problema urgente. No solamente urgente por los tacos de San Pedro y el que anda en auto y se enoja porque se está demorando más cuando cruza en auto hacia Concepción, sino que porque efectivamente en Chile y en Concepción en particular las tasas de motorización están aumentando muchísimo, la gente está utilizando cada vez más el auto, y esta ciudad cada vez más
o está perdiendo o tiene el riesgo de perder esa condición inicial que yo dije, esa condición de la caminabilidad, de la escala humana. Y la verdad es que una vuelta para atrás es muy difícil hacer. Y por lo tanto entonces yo siento que estamos en un momento súper crucial, un poquito bisagra, en realmente generar un contexto de movilidad y urbano en Concepción que nos permita preservar la escala humana o si no, realmente seguir un camino mucho más cercano a lo que tiene Santiago y otras ciudades latinoamericanas. Cuando uno piensa en proyectos como el soterramiento de la vía férrea, eh, lo que uno siempre dice o trata de expresar es que es la necesidad de que de una vez por todas debiésemos entender la movilidad y los proyectos urbanos no como proyectos. Y aquí yo creo que hay un sesgo que comparten ingenieros, ingenieras y arquitectos, que es el sesgo proyectual. Como que todo lo armamos la ciudad en base a proyectos, cuando en realidad la ciudad no funciona como estancos que no tienen relación entre sí. Nos sirve pensar en un proyecto específico de transporte o un proyecto urbano como el soterramiento, o que en realidad involucra ambas cosas, por sí solo. Entonces, en ese sentido, el soterramiento en particular hace sentido siempre y cuando hay una integralidad y una mirada mucho más completa de cómo se quiere entender ese espacio de la ciudad. Más en concreto, si solamente vamos a soterrar la vía para que el tren pase por debajo y esconder a los viajeros y a la carga que nos molesta y el ruido, y finalmente lo que va a ocurrir allí va a ser un desarrollo inmobiliario donde se va a privatizar la ribera del río Biobío, donde efectivamente el patrimonio social existente, por ejemplo, en el caso de la Aurora de Chile, se va a erradicar y donde finalmente lo que va a ocurrir va a ser que vamos a tener un sistema de autopistas muy bonito que pasa por arriba de estos edificios, de estos desarrollos inmobiliarios privados, donde no veamos, donde los pobres los tiremos lejos. ¿Para qué hicimos soterramiento? Y más encima que hicimos soterramiento con plata de todos los chilenos, porque es un tema que es súper clave, que eso son plata pública, es un proyecto caro, no es un proyecto imposible de pagar, pero un proyecto caro, y en fondo la pregunta finalmente es ¿para qué lo vamos a hacer? Y por eso es que es súper clave poder pensar el, el soterramiento de la vía como una oportunidad para otras cosas, y esas otras cosas hay que decidirlas a priori. Personalmente yo creo que la solución al oro de Chile, la solución a la conectividad de ese puente que nos sobra, de Chacabuco, y más que la solución o no a lo que nunca ha sido un problema, sino que era algo que ocurría en Concepción, eh, pasa por el soterramiento. Creo que el soterramiento es una condición necesaria para poder hacer cosas más interesantes en ese sector. Pero la verdad es que tiene que estar al lado de otras cosas que pasen allí. O sea, tiene que ver. Yo sería un poquito sospechoso si es que solamente hay una solución de soterramiento sin pensar en qué va a ocurrir con la Aurora de Chile, sin pensar qué uso se le va a dar a ese sector de Concepción y cómo ese sector se va a conectar con el resto de la ciudad. Eh, y entonces en ese sentido yo creo que lo que hay que pensar es más bien la visión de ciudad que uno debe tener en ese paño terreno, pero también la visión de ciudad que debe tener en cómo se conecta ese sector de la ciudad con el resto. Y ahí yo creo que hay mucho más paño que cortar. En términos de, por ejemplo, cuál es la importancia que va a tener el tren para la movilidad como eje estructurante o no en la movilidad de todo el Gran Concepción. Cuál va a ser la relevancia que le demos finalmente a la infraestructura de automóviles que tenemos ahí al frente en el puente. ¿Cuál va a ser la visión de desarrollo inmobiliario y urbano que tengamos en todo el sector, incluso antes, desde el sector de la independencia y todos de la intendencia y de todos los sectores que están en las cercanías, en fondo, en donde eso se está dejando prácticamente para ser como un Conhattan, ¿eh? Como un Sanhattan, pero un Conhattan, pero a la penquista, así como no hay Starbucks, pero bueno.
¿Vamos a dejar eso en el fondo? Porque si el soterramiento es para eso, la verdad es que no. Sería una... Finalmente lo que terminaría ocurriendo es lo que muchas veces ocurre y que con plata todos los chilenos terminamos subsidiando desarrollo inmobiliario eh, que por supuesto llega a bolsillos de otros y que por supuesto genera una ciudad que no necesariamente es la ciudad que todos queremos. Es difícil decir a priori sin realmente haber estudiado, y no digo estudiado en términos únicamente por el número, sino que tener una visión mucho más integral, de decir cuál es la mejor visión, si efectivamente desde el punto de vista de la conectividad al centro, el metro eh, o el tranvía o un sistema de buses de buena calidad puede ser el mejor. Yo siento a veces que la discusión se contamina mucho, porque el tranvía por una parte es como súper sexy, como que uno se imagina inmediatamente a Ámsterdam o ciudades como europeas. Por otra parte el metro también tiene esta cosa como... A mí me da risa muchas veces cuando escucha a tanto especialistas como gente normal, como que el metro es como, me gusta pero me asusta, es como, pero nosotros vamos a tener un metro, seré yo maestro. Bueno, puede ser, ¿ah? Efectivamente que el metro y el caso del bus está tan vilipendiado porque como nos vendieron el Bio Vía y no pasó nada, ciertamente uno dice el bus casi que no considera como opción. Yo siento que hay que sacarse un poco esa carga pasada y esos sesgos y evaluar el sistema de transporte en su totalidad también, pero también evaluar en particular lo que se quiere hacer. Hay una oportunidad que ya se creó, que ya está, que es el biotren. La motivación para cualquiera de estas alternativas tiene que ver con cómo yo soy capaz de conectar el biotren. Y bueno, entre paréntesis, una de las cosas clave del soterramiento, precisamente. Cómo la solución que se haga en la estación Concepción de trenes permite que la conexión intermodal, cualquiera sea el modo hacia donde se acerca el centro, sea adecuada. Entonces hay un desafío que es técnico, pero que también tiene que ver con un desafío urbano. ¿Cómo hacer que esta gente que viene en tren pueda en el fondo sentir que el transporte público es una opción adecuada para poder venir al centro de la ciudad? Y la motivación en el fondo tiene que ver con ser capaz de aprovechar el potencial que tiene Biotren. Hay proyecciones que de hecho hablan o que esperan que con la nueva conexión a Coronel la demanda por Biotren pueda duplicarse o incluso aumentar aún más. Todo ese potencial tenemos que convertirlo de tal manera que podamos conectar Biotren con el centro de la ciudad. Entonces, primera cosa, ¿cuál de las tres? Alguna de las tres. Eso sí que sí. Tiene que haber una solución pronta o tiene que haber alguna conexión del Biotren al centro de la ciudad. ¿Cuál sea? Yo creo que va a depender de distintos factores. Va a depender de los costos asociados, sin duda. Va a depender de cuánto efectivamente se pueda, en el fondo, toda esa demanda que venga Coronel incorporar al centro. Pero también va a depender yo creo que hay que también pensar en grande. Yo siento que a veces cuando, por ejemplo, la solución del metro, yo no soy particularmente partidario del metro, pero como siento que el metro al tiro uno escucha todas las posibles peros y problemas que puede tener. No, que el suelo de Concepción, que es muy caro, que es muy difícil. Bueno, pero técnicamente es factible. Ninguna de estas tres soluciones es infactible, a priori. Y por lo tanto hay que estudiarla en su propio mérito, hay que generar un debate también. Yo siento que no tenemos que cerrarnos a no tener un sistema subterráneo metro, no tenemos que cerrarnos a tener un sistema de tranvía y menos tener que cerrarnos a otra posibilidad que pueden ser buses de alto estándar. Y cuando uno habla de buses de alto estándar, no es nada parecido a lo que tenemos en Concepción, son cosas que efectivamente puedan incentivar a la gente a subirse al transporte público. Por otra parte, es súper fundamental que cualquiera de estas soluciones esté integrada al resto de la red de transporte público. Porque no podemos tener un metro súper elegante, bonito, maravilloso, pero por otra parte tú sales a la superficie y pasan estas microbasuras que en el fondo son de otro siglo. Y en ese sentido, cualquier mirada a la conexión del Biotren también tiene que ser de excusa, en el buen sentido de la palabra, para realmente poner el cascabel al gato en términos de la calidad del transporte público de superficie que tenemos en Concepción, que es deplorable para lo que efectivamente uno debería esperar como ciudad.
Bueno, Gesitran, a mí me gusta hablar de Gesitran porque yo siento que cuando uno habla de transporte, eh, hablar de datos de transporte es como súper poco sexy, a nadie le interesan los datos. Como, ¿ah? Pero ciertamente la toma de decisiones se basa mucho en datos. Gesitran es un proyecto que nosotros tenemos con colegas de ingeniería civil, de arquitectura y de geografía, que lo que trata de hacer es simplemente generar un espacio en donde no solamente sea un repositorio de datos, porque para eso hay mucha gente que junta datos, sino que sea un espacio en donde, por una parte, se genere una plataforma que pueda compilar muchos de los datos que están dispersos respecto a temas urbanos y de transporte, pero que finalmente sea la excusa para discutir temas relacionados con transporte. Y esa es un poco la visión que uno tiene. Porque lo que pasa es que lo que ocurre, hay por una parte el diagnóstico es claro, los datos relacionados con transporte y relacionados con temas urbanos están súper dispersos, entonces primordialmente son muy monodisciplinarios. Entonces cuando yo estudio una cosa, bueno, los flujos de viaje, etcétera. Pero yo tengo al lado la capa o tengo toda la dimensión urbana, por ejemplo, de que la caminabilidad, cosas muy sencillas como por ejemplo la densidad de intersecciones, cuántas intersecciones existen en metro cuadrado. Esos son parámetros de caminabilidad. Si yo logro juntar esa visión, en el fondo, de cuán caminable es una ciudad, de cuáles son sus usos de suelo, esos datos con datos de transporte, yo empiezo a generar conexiones, aun cuando los datos no sean ninguna maravilla, ¿no? Pero yo empiezo a generar conexiones en la discusión de la política pública. Y Gesitran, la gracia que tiene precisamente, a mi modo de ver en términos de visión, es poder juntar distintas capas de datos, pero también juntar distintas disciplinas y juntar distintas visiones de impacto. De hecho, una de las cosas que nosotros aspiramos es poder mirar escenarios. Por ejemplo, cómo algunos de estos indicadores que vamos a construir a partir de los datos cambian a partir de escenarios específicos, como por ejemplo una densificación del centro de la ciudad. No se trata de evaluar el proyecto, sino que de generar una discusión en torno a datos que no solamente están juntos muchas veces, y yo siento que en ese sentido ese es el aporte que nosotros queremos generar. Lo otro que es súper interesante y valioso que hemos podido lograr en Gesitran es juntar en una misma mesa no solamente los académicos, estamos trabajando en eso, sino que gente del sector público, de transporte, pero también de otras áreas relacionadas, y también tenemos el apoyo de algunos empresarios de microbuses que están muy interesados en poder mirar su propio servicio, porque ellos conocen muy bien cómo es su propio servicio, pero sí les interesa saber cuál es la percepción de la calidad del servicio, cómo poder mejorarlo, y hay herramientas técnicas, desde el punto de vista de los datos que ellos tienen, que ciertamente permiten generar ciertos diagnósticos. Eso desde el punto de vista técnico, pero también esto de que ya en una misma mesa estemos conversando distintos actores que ciertamente podemos decir cosas de la ciudad. Cuando uno habla de corredores, yo aprendí harto la otra vez cuando hablé de corredores, entonces una colega urbanista me dijo, es que corredor suena atemorizante, es como que viene en el fondo inmediatamente, buses que corren en el fondo, es la velocidad. Y la verdad es que yo nunca había visto esa visión. Ahora, la idea yo creo que entonces a lo mejor sacarse la idea de la palabra de corredor de transporte público puede ser, yo creo, bastante útil, ¿no? Así como ya Transconcepción nunca más existirá acá, porque si no todo se puede separar los pelos de punta. Yo creo que la idea más que de corredor, a mí me gustaría hablar de generar infraestructura prioritaria para el transporte público, porque eso abre las posibilidades. Claro, siempre los especialistas en temas de urbano y transporte tienen como en mente, no sé, pues ya, Curitiba, y esta como idealización de Curitiba y todo, Curitiba cada rato. O el caso de Bogotá. La idea es que necesitamos generar un mucho mejor estándar de infraestructura para el transporte público. Es en el fondo mostrar que
hay un espacio urbano que tiene que ocupar de manera prioritaria y única el transporte público para que efectivamente sea competitivo. Yo lo voy a poner al revés. Sin generar infraestructura adecuada al transporte público, el transporte público se nos muere muy pronto. Transantiago, con muchas de las cosas que no podrá hablar Transantiago, ciertamente la viabilidad de un sistema como Transantiago, que entre paréntesis es metro y bus, aunque algunos solamente hablan del bus, pasa necesariamente por generar prioridad en la infraestructura al transporte público superficie. Entonces, esa es una primera premisa que es súper clave. Y cuando uno mira Paikaví, claro, uno dice, oye, pero esta ciudad quedó partida en dos. Ahora, pero por otra parte me encanta cuando uno está en auto, en un taco, y pasan los buses soplados, como haciendo, leru, leru, a los autos. Yo creo que ese es un mensaje que es súper importante, que no solamente técnico, sino que un mensaje de, mira, la ciudad pertenece a mayoritariamente al transporte, o debiese pertenecer mayoritariamente al transporte público, por lo tanto entonces tiene que haber infraestructura de calidad. Sin embargo, el desafío es que tenemos, y uno podría citar Paikaví como alguno como un eje bueno, pero también con ciertos problemas importantes desde el punto de vista del diseño, en términos de que efectivamente los cruces son mucho más complejos, y otras experiencias como las que están por ejemplo en Santa Rosa, en Santiago y otras más. Yo creo que el desafío no es o la pregunta no es hacer o no hacer infraestructura de transporte público que en el fondo permita un aumento de la velocidad. El desafío es generar un diseño, y ahí es donde está también un gran desafío de la conversación con diseñadores, con arquitectos, que permitan generar infraestructura de transporte público, que le dé prioridad al transporte público, que permita darle buena velocidad y buen nivel de servicio, pero que al mismo tiempo no corte la ciudad en dos. Yo siento que hay una conciencia y una suerte de consenso, pero que no es muy fácil de implementar, en que lo que uno dice son redes de ciclovías, no ejes que comienzan y terminan en la nada, como antes se proyectaba. Y hablar de una red para andar en bicicleta significa también lo mismo que uno hace cuando proyecta redes de transporte público o redes de transporte privado. Pensar en distintas jerarquías. No todas tienen que tener un súper alto estándar, y no todas pueden ser simplemente una banda pintada o nada que pase las ciclovías. Yo a veces creo que hay que tener cuidado de no caer e importar modelos como el de Ámsterdam o el de otras ciudades europeas en donde el transporte público ciertamente es mucho menos importante que lo que pasa acá. Entonces acá tenemos 3 veces más viajes en transporte público, o 4 veces más viajes en transporte público, proporcionalmente que ciudades que son paradigmáticas en el tema de la bicicleta. Por lo tanto, nuestras soluciones tienen que ser a nuestra medida. Pero habiendo dicho eso, yo creo que también hay que generar una visión súper clave de casi, yo creo, gradual, en donde el modo bicicleta tenga que ser, un modo más, un modo prioritario. A mí me gustaría que efectivamente existieran zonas 30 de verdad, no las zonas 30, porque las zonas 30 que ahora ocurren es porque los autos están obligados a andar más lento porque hay mucho taco nomás, pero no son zonas 30 de verdad. Son las 30 donde efectivamente si una bicicleta adelanta un automóvil, el automóvil tenga que andar más despacio porque la prioridad la tiene la bicicleta. Y en donde efectivamente el ciclista no tenga que ser ese guerrero urbano que se pone el casco, se pone las rodilleras y va a la pelea y tiene que mirar feo al automóvil para que lo deje pasar, sino que efectivamente tengamos, no sé, lo que tienen los ciclistas en Ámsterdam o en Holanda, que no usan casco. Que, no sé, pues una niña puede estar manejando la bicicleta y la otra está sentada al lado, atrás en la bicicleta y andan sin ningún problema, no temen por la seguridad que tengan. Y yo creo que ahí es un cambio de paradigma súper fuerte. Las ciclovías visibilizan la bicicleta, permiten poner en un estatus finalmente adecuado a la bicicleta respecto a otros modos de concepción, pero no es el fin de la historia. Tenemos que pensar en una red
en cómo, por ejemplo, se le genera una real prioridad en las vías locales, por ejemplo, en los barrios, en las vías con menos flujo a la bicicleta, y cómo en el fondo finalmente el modo bicicleta pasa a ser un modo, un poco en relación con lo que decía al principio de la conversa, en un modo que en el fondo termina enfatizando y reforzando la, la caminabilidad y la escala humana que debe tener una ciudad como la nuestra, que es ideal para la bicicleta.